Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Una vez más estamos hoy día miércoles 3 de junio para compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por este privilegio que el Señor nos permite compartir con ustedes en este tiempo en el cual estamos en comunión con Dios, aunque no estamos yendo al templo, pero estamos en comunión permanente con nuestro Dios. Así que reciban un saludo de parte de mi familia y también reciban un saludo fraternal todos aquellos hermanos que se conectan tanto de nuestra iglesia como fuera de la ciudad y también en otros países, ¿verdad? Que sabemos que están pendientes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a iniciar esta noche con un tema muy importante que tiene que ver con esperando la venida de Cristo. Ese es el tema que vamos a compartir en esta hermosa noche, esperando la venida de Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, para dar inicio en esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra a todos mis hermanos y mis hermanas de nuestra Iglesia Bautista Monte Calvario. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra hoy miércoles, de compartir con los hermanos, de poder llegar a los diferentes hogares de cada uno de mis hermanos, cada uno de los hermanos que nos ven fuera de la ciudad y también fuera del país. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Bendice la vida de cada uno de aquellos hermanos que siempre están pendientes, conectándose cada noche, cada miércoles, cada domingo, para escuchar el mensaje de tu palabra. Bendícelos grandemente y permite, Señor, que todavía aquellas personas que no se han conectado, que lo puedan hacer, Señor, para que puedan fortalecerse en estos días que nos podemos asistir a nuestro templo. Te alabamos por este tiempo, Señor, y en tus manos dejamos las vidas de cada uno de nuestros oyentes en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta noche quiero compartir el tema esperando la venida de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. Esta es una parábola que tiene una enseñanza muy especial para la iglesia, para que la iglesia se prepare para la venida de Cristo Jesús. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Lleven la lectura ahí ustedes, hermanos, con sus Biblias en sus hogares. Dice la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, a través de su palabra esta noche. Muy bien, les decía yo que esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor Jesucristo utilizó las diferentes parábolas con un propósito de enseñarnos algo importante a sus oyentes y a nosotros también hoy en este tiempo.
La parábola de las 10 vírgenes fue narrada para enseñarle a la iglesia cómo es que tiene que estar preparada para la venida del Señor Jesús. Así que esta noche de eso se trata el tema, esperando la venida del Señor. Muy bien, al escuchar y al leer esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor Jesús, como un buen maestro de Biblia, o como un buen maestro de enseñanza, más bien dicho, Él pues daba a conocer situaciones prácticas de la vida para enseñar algo a la gente. Y en este caso el Señor lo llevó a enseñarlo sobre las bodas. En el tiempo en que Jesús narró esta parábola, las bodas en Israel eran diferentes a las bodas nuestras. Las bodas en Israel, por ejemplo, el novio iba a traer a la novia a la casa y luego de traerla se venía con la novia y la traía a la ceremonia a la casa del novio. Esa era parte de cómo ellos celebraban las bodas. En las bodas no era como las nuestras, que duran unas horas nada más y luego termina todo y los novios se van de luna de miel, los invitados salen para sus hogares. No, las bodas en aquel tiempo eran fiestas que duraban varios días. O sea, por eso era algo tan extraordinario el poder observar una boda de aquel tiempo. Entonces, en esta parábola de las 10 vírgenes, narra de cómo debe estar preparada la iglesia, de qué manera la iglesia se tiene que preparar para la venida del Señor Jesús. Todos sabemos que aquí, en esta parábola, el Señor nos enseña que la novia es la iglesia y que el esposo es Jesucristo. Entonces, tomando ese contexto más bien dicho que acabamos de explicar un poco, aquí pues vamos a ver la historia en detalle. En esta parábola, unas cosas importantes a considerar en cuanto a nuestro tema de esta noche de esperando la venida de Jesús o la venida de Cristo. En primer lugar, vemos que habían 10 vírgenes, pero que de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Vemos que habían 10 vírgenes que estaban esperando la venida de Cristo, pero de estas 10, o más bien dicho, la venida del novio, pero de estas 10, 5 estaban listas y 5 no estaban listas. Entonces, hermanos, vemos que ¿dónde estaba la diferencia en estar listo? Quiere decir entonces que hay muchos hoy en día que están esperando la venida de Cristo, que saben que Cristo ya viene pronto, pero muchos, aun cuando están esperando la venida de Cristo, no están listos para recibir al esposo que es Jesucristo. Ahora, ¿dónde estaba la diferencia en esta enseñanza del capítulo 25 de Mateo? ¿Dónde está la diferencia? Dice aquí la historia que las vírgenes prudentes aprendieron a mantener aceite en sus lámparas. Aprendieron las prudentes que siempre iban a haber momentos de crisis y había que esperar al novio, porque algo interesante en aquellas bodas en el tiempo de Israel, el novio no avisaba la hora en que iba a llegar, por eso las vírgenes debían estar preparadas. Pero dice que estas prudentes, la diferencia de estas prudentes es que las prudentes estaban preparadas esperando con suficiente aceite. La clave no estaba en las lámparas, sino en el aceite. Las prudentes se prepararon con antelación, con suficiente aceite, por si el novio habría de tardar para llegar a traer a la novia. Entonces, mis hermanos, aquí viene la primera enseñanza en esta noche. Los que están esperando a Jesucristo, los que están esperando al Señor Jesús, la venida de Cristo, se preparan
con aceite. ¿Qué significa el aceite? Significa el Espíritu Santo. Quiere decir que los que están esperando la venida de Cristo se relacionan con Cristo todos los días de su vida, llenando las lámparas de aceite. No importa cuánto tiempo el novio se tarda, pero ellas están preparándose para la venida de Cristo. Ya les dije que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia entre las prudentes y las imprudentes? En que las prudentes se prepararon con suficiente aceite, y eso implica, si lo aplicamos desde el punto de vista espiritual, que los que están esperando la venida de Cristo se relacionan permanentemente con Dios. Se están en comunión diaria, personal con Dios. Y eso les mantiene como las lámparas en el aceite, esperando la venida del Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasó con las otras? Las otras 5 imprudentes o insensatas, que dice aquí la parábola, ellas no se prepararon, estaban esperando la venida de Cristo, pero no se prepararon con suficiente aceite. Creían que Él iba a venir, que tal vez, o pensaban que tal vez no iba a tardar tanto, y ellas no se prepararon con suficiente aceite. O sea, si lo aplicamos espiritualmente, eran de las personas o que hoy en día están esperando la venida de Cristo, pero no se están relacionando con el Señor Jesús. No se están llenando de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, todos, vemos ahí en la parábola que leímos, que todos o todas en este caso esperaban la venida de Cristo o la venida del novio, pero solo 5 estaban preparadas. 5 estaban preparadas. Ya les dije, ¿qué representa el aceite? En la Biblia el aceite representa al Espíritu Santo. Una persona puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, mucho conocimiento bíblico, pero es el Espíritu Santo que transforma esa información, ese conocimiento que tiene y hace que esta persona sea transformada de una manera completa, que las personas puedan ver el cambio y el testimonio de esa persona que verdaderamente ha cambiado. Entonces el Espíritu Santo es el que fortalece, da la fuerza para poder esperar y prepararse mejor para la venida del Señor Jesús. Entonces vemos, hermanos, que en esta parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no. 10 esperaban al novio, pero solo 5 estaban listas, porque ellas tenían el suficiente aceite. Entonces, hermanos, aquí viene una enseñanza para nosotros esta noche, ya lo dijimos, ¿verdad? Si nosotros verdaderamente estamos esperando la venida de Cristo, porque ya el Señor viene pronto, ya todas las evidencias están claros de todo lo que está sucediendo. El Señor dice la palabra de Dios que todavía no es el fin, pero que sí ya son principios de dolores. Y mucha gente, usted podrá decir, yo estoy esperando la venida de Cristo, pero la pregunta es, ¿usted se está relacionando con el Señor día a día? Porque los que están esperando la venida de Cristo se relacionan permanentemente con el Señor a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del compartir a otros el mensaje del Señor. Ahora, otra enseñanza interesante en esta parábola, que el novio, como ya les dije anteriormente en el contexto de esta historia, el novio nunca avisaría la hora que iba a llegar. Miren ahí en Mateo 25, versículo 5. Dice,
Y tardándose el esposo, ahí está, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, dice la historia, cabecearon y se durmieron. Y mire lo que dice el versículo 6. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, tardándose el esposo, tardándose el novio, y a la medianoche, ¿verdad? La Biblia es clara al decir que el Señor, nadie sabe el día ni la hora. Dios puede venir en cualquier momento. Pero aquí está hablando de unas que estaban preparadas y otras que no estaban preparadas. Y miren lo que dice el versículo 8 y 9. Y las insensatas, las que no estaban preparadas, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Saben, hermanos, aquí viene una segunda enseñanza importante en esta noche. Primero, que vemos que muchos van a esperar la venida del Señor, están esperando la venida del Señor, pero no están preparados. ¿Y por qué no están preparados? Porque no están llenando sus lámparas con aceite. ¿Qué significa eso? Que no están relacionándose permanentemente con el Señor a través de la oración, el estudio de la palabra, el compartir la palabra. No están comprometidas o comprometidos con el Señor Jesús. Muchos lo están esperando, pero no están comprometidos con Dios. Y eso la Biblia los cataloga como imprudentes o insensatos. Pero mire, también interesante en esta segunda enseñanza es que el novio no va a avisar cuándo va a regresar. Y dice ahí que como él tardaba, y ya era medianoche, las insensatas se durmieron, ¿verdad? Ahí dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Ahí en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene, dice, el esposo salid a recibirle. Como tardaba, se adormitaron y se durmieron. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas hay hoy que están dormidas espiritualmente? Están dormidos. No hay una comunión con Dios. No hay oración en sus vidas. No hay estudio bíblico en sus vidas. No hay compromiso con Dios. No tienen ese compromiso serio con Dios de honrarle, de servirle. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios verdaderos por sus frutos se van a conocer. Entonces no hay compromisos. Esas personas, la palabra de Dios los llama insensatos. Insensatos. Pero hay algo interesante que me llama la atención en los versículos 8 y 9. Y esta es la segunda enseñanza. Es que hay cosas en la vida espiritual cuando las insensatas le dijeron a las prudentes, danos del aceite. Ellas, vean ustedes en la parábola, ellas no quisieron compartir eso porque eso es una enseñanza para nosotros hoy. Y es que hay cosas en la vida espiritual, mis hermanos y mis hermanas, que no se pueden prestar, no se pueden comprar, no se pueden compartir. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son? Esas cosas son aquellas, por ejemplo, los padres no pueden compartir la fe hacia sus hijos en cuanto a que por la fe de sus padres sus hijos se van a salvar. No, mis hermanos. Los padres, las experiencias, por ejemplo, personales que usted tenga con Cristo Jesús, usted no las puede compartir, las puede decir a la gente, pero la gente tiene que vivir sus propias experiencias personales con Dios. Esas son las cosas espirituales que no se pueden dar, no se pueden prestar.
Cada uno tiene que tener su propia experiencia personal con Dios. Sabemos claramente que Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Dios trabaja de la manera que Él quiere con cada uno de nosotros. Dios muestra a cada uno de nosotros la forma como Él va a trabajar con cada quien, porque somos diferentes unos de otros. Entonces, las experiencias espirituales, la comunión con Dios, esa no se puede prestar ni regalar. Esa es, cada quien va a vivir su propia experiencia con Dios. Cada uno va a poder tener esa relación personal con Dios. Entonces, los que están esperando la venida de Cristo son aquellos que se están relacionando con el Señor, están llenando su aceite o su lámpara, más bien dicho, del aceite del Espíritu Santo en sus vidas. Vea qué interesante esta parábola del Señor. Y mire más adelante en el versículo 10 y 11 de Mateo 25, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vean que en el versículo 11, las insensatas que habían salido a comprar aceite, le gritaron al Señor, dijeron, Señor, ábrenos la puerta, Señor. Y mire, me llama tremendamente la respuesta que el Señor nos quiso enseñar a través de esta parábola en el versículo 12. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Entonces, ¿qué necesita una persona para entrar a la fiesta y a la fiesta de bodas ahí en los cielos? ¿Qué necesita una persona para poder entrar al reino de los cielos? Conocer al novio que es Jesucristo. Conocer al novio. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde está la vida eterna? Dice el Señor. En que te conozcan a ti, Jesucristo, en conocer a Cristo Jesús. Vean qué interesante que en la parábola que leímos de Mateo 25, las insensatas que se habían ido a comprar aceite, encontraron la puerta cerrada y dijeron, ábrenos, Señor. Y el novio les dijo, no os conozco. Entonces, ¿qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Para entrar a la fiesta de bodas, para tener la vida eterna. Conocer a Jesucristo, conocer al novio. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo. A Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos y hermanas, cuando usted conoce una persona, ¿cuándo la conoce usted? Cuando se relaciona con esa persona, cuando convive con esa persona. Usted conoce más a profundidad esa persona. Entonces, la insensatez de las vírgenes o la insensatez en la vida, en esta vida, consiste
en estar esperando a Jesucristo sin pasar tiempo con Jesús. Vuelvo a repetir eso. La insensatez consiste en esperar a Jesús sin pasar tiempo con Jesús. Esa es la insensatez. Y eso es lo que la parábola nos estaba enseñando aquí, que estas mujeres, según ellas, estaban listas, pero no tenían suficiente aceite para esperar al Señor. Ya dijimos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. No estaban llenos. Si lo aplicamos a nuestra vida hoy, son aquellas personas que están esperando la venida del Señor, pero sin relacionarse permanentemente, diariamente con el Señor. Esa es una insensatez tremenda. Es una insensatez que demuestra que esa persona, aunque dice que está esperando a Cristo, no lo está esperando. No lo está esperando. Cuando Cristo venga, una pregunta que quiero hacerle esta noche. Cuando Cristo venga, y usted conteste esa pregunta. Cuando Cristo venga, ¿usted cree que Cristo le va a conocer a usted? Cuando Cristo venga, vuelvo a repetir, ¿usted cree que Cristo le conocerá a usted? Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Y dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La pregunta la vuelvo a hacer otra vez. Cuando Cristo venga, ¿usted cree que Cristo le va a conocer a usted? Porque Juan capítulo 10 versículo 14 dice, yo conozco mis ovejas. Yo sé quiénes son mis ovejas. Y dice, y las mías me conocen. O sea, hermanos, conocer a Dios, conocer a Cristo, consiste en relacionarse con Él, pasar tiempo con Él. Por eso, hermanos, es importante, y la enseñanza de esta noche hace mucho énfasis en el hecho de que si nosotros verdaderamente estamos esperando la venida de Cristo, como sabemos que ya pronto sucederá, no sabemos el día ni la hora, pero pronto sucederá, todos aquellos que están esperando la venida de Cristo se relacionan con el Señor, llenando su vida del aceite del Espíritu Santo. Se relacionan con el Señor cada día en oración, estudio de la palabra, en el compartir el mensaje a otros. Esos que están haciendo eso están esperando la venida de Cristo y llenando sus lámparas del aceite del Espíritu Santo. Que ese aceite del Espíritu Santo transforma, cambia, renueva la vida nuestra. Ese aceite del Espíritu Santo nos hace nuevas personas. Ese es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, quien cambia nuestras vidas. A través del Espíritu Santo podemos ser renovados en nuestra manera de ser, en nuestro carácter delante de Dios. Entonces, en la parábola de las bodas del Cordero, o más bien dicho, en la parábola de las 10 vírgenes, así es, solamente entraron a las bodas aquellas a quien el novio conocía, porque las otras eran insensatas y no estaban preparadas. Solo entraron las que estaban preparadas, las que el novio conocía. Quiero llevarles a otro pasaje paralelo que es en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Mire lo que dice aquí, interesante, hasta el 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar?
el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco, dice el Señor. Entonces, estar preparado para la venida de Cristo significa conocer a Jesús. Pero solo conoce a Jesús aquel que se relaciona con Él, aquel que tiene una relación diaria, personal con Dios. Esas son las vírgenes prudentes que la parábola de Mateo 25 nos enseña. Que aquel que está esperando la venida de Cristo está en una comunión diaria, personal con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de compartir el mensaje a otros. Está en una relación diaria, permanente con Dios, llenando su lámpara de la llenura del Espíritu Santo en su vida, y de esa manera está listo o lista, preparándose para la venida del Señor Jesús. Entonces, ¿cuándo una persona conoce a Jesús? Cuando una persona conoce a Jesús, ¿saben cuáles son las evidencias? Es una persona que persevera en el camino de Dios. Cuando una persona conoce a Jesús, su vida está llena del aceite, está llena de Dios. Cuando una persona conoce a Jesús, se relaciona con Él, camina con Él todos los días. Ya les decía el otro día que cuando nosotros, cristianismo es una relación permanente, diaria con Cristo. Salimos a trabajar con Cristo, regresamos con Cristo, estamos haciendo los quehaceres del hogar con Cristo. Esa es la vida cristiana, una relación permanente diaria con Dios. Entonces, hermanos, Dios a veces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de haciendo la voluntad de Dios, estamos en comunión con Dios, sabemos que Dios nos va a ayudar en cualquier crisis que nosotros nos encontremos. A veces la crisis no va a desaparecer, pero Dios va a transformar el corazón de tal manera que nosotros podamos soportar cualquier situación difícil que nos encontremos. Entonces, hermanos, es importante esta noche reflexionar que no existe conocimiento sin relacionamiento. De nada sirve que yo conozca de Jesús, conozca de la palabra de Dios, si no estoy en una comunión diaria con Dios a través de la oración, en una relación permanente con Dios. No existe espera sin aceite, mis hermanos. Hay muchos que están esperando la venida de Cristo, pero no están preparados, porque no se han comprometido con Dios, no están perseverando en el camino del Señor, no le están sirviendo a Dios, no están en comunión diaria con Dios. Es importante que en esta espera, en la cual estamos esperando la venida de Jesús, usted no se distraiga por las cosas de este mundo. No se distraiga por las cosas de este mundo. Es importante que Cristo puede venir en cualquier momento. Un día puede venir el novio, que es Jesucristo, y usted tiene que mantener la antorcha encendida, activada en su vida espiritual. Ya dijimos que eso representa mi comunión personal con Dios. Hay muchos que están en las iglesias sin sus lámparas encendidas. No están teniendo esa comunión diaria con Dios. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros como iglesia revisemos cuánto aceite tenemos o nos hemos quedado sin
solo con las lámparas sin el aceite. ¿Cuánto aceite tenemos? Revise usted esta noche. ¿En qué grupo está usted? ¿En el grupo de las insensatas o en el grupo de las prudentes? Muchos, déjeme decirle esta noche, solo tienen las lámparas nada más, pero no el aceite. No se están relacionando con Dios. Y cuando Cristo venga, Él va a llevar a los prudentes, a las que tienen sus lámparas con aceite. Con aceite. No solo las lámparas, sino con aceite. Ya dijimos que el aceite significa esa relación permanente, diaria, ese compromiso con Dios, esa comunión personal con Dios. Así que mis hermanos, el llamado en esta noche es para la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor esté esperando la venida de Cristo con sus lámparas encendidas, con suficiente aceite, o sea, con suficiente relacionamiento personal con Dios, porque esa es la gente que Cristo viene a llevar. No como aquellas imprudentes que solo tenían las lámparas, pero no tenían el aceite, representando a aquellas personas que creen que están esperando la venida de Cristo, pero no están listos, no están listas. Porque el Señor dice ahí en la parábola, no os conozco, y la puerta se cerró. No os conozco. ¿Quiénes son los que conocen? Juan 10:14 lo dice. Dice la Biblia claramente, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me conocen. O sea que la oveja del Señor es aquella que obedece la voz de Dios, y Dios la conoce. Así que hermanos, esta noche, que el Señor, mi anhelo, mi deseo, es que usted en estos días de esta cuarentena, usted esté llenando su lámpara de aceite, relacionándose con Dios. Cuidado con distraerse, porque Cristo puede venir. Cuidado con dormirse, porque Cristo puede venir. Y la Biblia enseña que las imprudentes se quedaron, porque no estaban listas para la venida del novio. Que Dios nos mantenga, hermanos y hermanas, perseverando en el Señor. Que el Señor nos mantenga llenos del aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas, en comunión diaria, personal con Él, preparándonos para la venida del Señor. No podemos quedarnos desalentados, porque los desalentados se van a quedar. Los desanimados se quedarán, porque el desánimo viene por no llenar su lámpara del aceite. Pero Dios quiere que nos mantengamos fervientes en el Señor, esperando su venida. Si usted está orando todos los días, leyendo la palabra de Dios todos los días, compartiendo a otros el mensaje todos los días, si usted tiene un compromiso con Dios y su iglesia, usted está listo esperando la venida del Señor. Así que hermanos, de usted depende ser prudente o insensato. Vamos a orar, mis hermanos, esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias en esta noche, porque esta parábola de las 10 vírgenes tiene una enseñanza muy grande para nosotros esta noche. Nos está llamando el Señor a estar preparados para su venida. Sabemos que su venida está cerca y tenemos que llenar nuestras lámparas del aceite de Dios, intensificando nuestro tiempo personal contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Queremos ser esa iglesia que está esperando tu venida, pero no solamente de las que espera por esperar, sino de las que tiene lleno su lámpara de aceite, de la relación personal diaria con Dios.
Ayúdanos, Señor, porque queremos ser esa clase de iglesia. Bendice a aquellas personas que todavía creen que están esperando la venida de Cristo, pero no están listos. Que esta noche se comprometan con Dios, se entreguen a Él, para que el día que Cristo venga, Él pueda decirles a ellos como dice Juan 10:14, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Señor, toca el corazón de aquellas personas que, creyendo esperar la venida de Cristo, creyendo estar listos, todavía no están obedeciendo la voz de Dios ni siguiendo el camino de Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que la paz de Cristo les acompañe siempre, y que podamos cada día esperar la venida de Cristo llenos del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Un abrazo a todos y adelante en Cristo Jesús.